Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos. Como siempre, es un gusto saludar y escuchar al doctor Antonio Gómez Reina con su comentario, su colaboración. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Belén. Bueno, pues hoy vamos a recordar a Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini. Nació el 24 de noviembre de 1826 en Florencia, Gran Ducado de Toscana, y murió el 26 de octubre de 1890 en Florencia, Reino de Italia. Carlo Lorenzo Filippo asistió al colegio y al seminario gracias al apoyo de su madrina, la duquesa Mariana Gionori. En el colegio tuvo acceso a los libros prohibidos por la iglesia y el duque. A los 18 años tiene su primer trabajo en una librería. En esos tiempos existía un ambiente revolucionario contra el dominio de Austria, y Carlo Lorenzini se enrola como voluntario en el ejército de Toscana durante la Primera Guerra de la Independencia Italiana en el año de 1848. Dicha guerra fue entre el reino de Cerdeña y el imperio austriaco. Carlos Collodi se interesó en la política de una forma importante, la cual lo reflejó en las obras literarias sobre el tema de las cuales publicó en el periódico satírico Il Impone. Dicho periódico fue considerado por orden del Gran Duque de Toscana en 1849 y lo clausuró, pero reaparece 11 años después, en mayo de 1860. Carlos Collodi continuó escribiendo sobre política en otros periódicos, como Fanfulio, y en 1856 alcanza fama con su novela In Vapore. En 1859 participa en la Segunda Guerra de la Independencia Italiana como soldado regular. Tras la guerra regresa a Florencia y para 1860 es empleado en la Comisión para la Censura del Teatro. Durante este tiempo compone varios cuentos y relatos satíricos. Algunos de ellos fueron de la recopilación de sus anteriores artículos. Para 1875 entra en la literatura infantil con el libro Racconti della Fate, que es una traducción de los cuentos de hadas del francés de Raoul, conocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Piel de Asno, Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Caperucita Roja y El Gato con Botas. Carlos Collodi encuentra cómo el uso de cuentos infantiles puede buscar la reunificación de Italia desde la prisma irónica. Carlos se fascinó por la idea de usar un carácter amigable para expresar sus propias convicciones mediante alegorías. Para 1880 comienza a escribir Historia del Baratino, Historia de un títere, también llamado Bambino, y que es publicado semanalmente en el Giornate del Bambini, que fue el primer periódico italiano para niños. Esta obra la conocemos como Pinocho, en donde el títere comienza a llevar su propia vida, independiente del autor. La obra de aventura de Pinocchio la podemos analizar hoy con una relación con la política actual. Quizás algunos funcionarios se reflejan en la vida de Pinocho. El carpintero Geppetto, un hombre humilde que siempre quiso tener un buen hijo, no podemos representar a Geppetto como el pueblo, que busca un buen político en donde un día empezamos a tallar una marioneta con forma de un verdadero representante del pueblo. Pero antes de que esté terminado en ética, principios morales, entre otros, cobra vida repentinamente y se convierte en un Pinocho, desobediente, mentiroso y prepotente. La manera de Pinocho definirá el tipo de persona que tendremos al final. En el capítulo 3 se describe cómo mientras Geppetto va tallando la marioneta, esta va mirando con sus nuevos ojos, riendo con sus nuevos labios, pero cuando tiene piernas y las controla para caminar, se escapa de casa. Algunos políticos que se van tallando en un puesto público van abriendo los ojos, utilizan sus labios en retóricas eternas y cuando tienen piernas se escapan de sus compromisos de quienes le dieron vida, el pueblo. En el capítulo 4, en la relación del grillo que habla y Pinocho, se señala que a los niños malos no les gustan que los corrijan.
a alguien que sabe más que ellos. El grillo que habla dice que tenga cuidado, y lo que ha hecho no está bien. Pinocho se enfada y simple y sencillamente mata al grillo. En el capítulo 12, Comefuego le da 5 monedas de oro para su papá, pero de camino a casa se deja embabucar por el zorro y el gato, diciendo de un monte mágico donde el dinero crece si lo siembra. La pregunta es, ¿cuántos políticos se han dejado embabucar por zorros y gatos? En el capítulo 17, al mentirle a Alada, a Pinocho le empieza a crecer la nariz. En los siguientes capítulos se narra que tras 5 meses de jauja, le crecen orejas de burro y cola, convirtiéndose en un burro, y empieza a rebuznar. Y recordando a Carlos Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, conocido como Carlos Corgione, que utilizó la ironía en sus publicaciones y sobre todo en la obra Le aventure de Pinocchio, hoy esta obra para niños caracteriza el comportamiento de gobernantes que terminan como burros, embabucados por zorros y gatos. En sus 36 capítulos, la vinculación de Pinocho con la amalgama de funcionarios y de políticos es magna. Esperemos que el hada les genere el castigo, que les crezca la nariz y veremos cuántos burros están dentro de nuestro sistema. Y hasta aquí mi comentario de esta semana. Gracias. Doctor, imagínese si esto pudiera ocurrir, cuántos fenómenos no veríamos, ¿no? En las cámaras, en los gobiernos, en los gabinetes. Sabemos también que hay algunos cuantos que hacen bien su trabajo, pero lamentablemente la historia de nuestro país, la historia política de nuestro país está vinculada pues a hechos de mentira, de corrupción, de engaño, triste, y lamentablemente lo tenemos que decir así, doctor. Pues sí, bueno, sí hay casos muy honrosos, pero la gran mayoría pues se presentan este tipo de situaciones. Hemos visto cómo muchos funcionarios, cuando van a llegar, prometen, dicen, hacen, dan su postura y posteriormente cambian todos sus conceptos. Y esto pues simple y sencillamente pues vemos que lo que generó el cuento de Pinocho, pues ahí los tenemos, ¿verdad? Que son una serie de mentirosos, dicen medias verdades. Lo estamos viendo en muchas situaciones. ¿Cuántas veces nos dijeron la línea estaba que no había problema y después nos dimos cuenta de todas las mentiras que nos dijeron? De las vías panamericanas, lo que están manejando ahora, de dar verdades a medias y de acuerdo a lo que le conviene a cada quien por los intereses. Hay que definir cuántos metros cuadrados, de cuánto vale el metro cuadrado y para saber de cuánto dinero está hablando. Y así podemos hablar de cientos y cientos y cientos de casos de políticos que pues, llegan al puesto, abren los ojos, como bien lo dice el cuento de Pinocho, de sus labios empieza a utilizar la retórica, se siente ofendido si alguien le dice, alguien que conoce y sabe del tema le dice que está mal, pero pues él se tiene que encerrar en sus ideas, y así se va desarrollando todo una amalgama del político, ¿verdad? De que es una persona mentirosa, que no se tiene que confiar uno de ellos y demás. Han sido capaces incluso de mentirnos en temas tan sensibles como la seguridad pública, alterando incluso los reportes de los índices delictivos en nuestro estado, en México en general, y también en otro tema tan sensible como el de la salud, doctor, ¿no? Donde se ha traficado con medicamentos, se ha desviado recursos para grupos realmente vulnerables que necesitan esta atención, estos medicamentos, en fin, una historia triste la que hemos enfrentado en nuestro país en torno a las acciones de los políticos. Claro, o sea, la forma de verlos en la actualidad, pues si lo analizas con esta obra de Pinocho, pues te das cuenta de que a veces encuentras burros que no entienden, no saben, no conocen, mas sin embargo están en sus puestos y generando un daño bastante grave. Hay que recordarnos aquel momento en que se estuvo vacunando con agua, cosas que el mismo presidente a veces comenta que tiene otros datos, funcionarios estatales, municipales, de todos los niveles, que mienten y creen que en un pueblo que está descerebrado y que va a creer lo que dice porque ya está con la vida que se le dio a través del pueblo, ¿verdad? Y las maderas con las que se hacen, pues hay que definirlos. Me ha tocado, por desgracia, platicar con algunos legisladores estatales o federales y te das cuenta pues que no tienen el mínimo conocimiento de los puestos que están.
Y esto pues simple y sencillamente pues, nos lleva a una tragedia nacional que es la corrupción, de tener un sistema de gentes que toman decisiones que no tienen la capacidad, ni la visión, ni el compromiso con los pueblos. Y lo que decían, ¿no? Cuántas veces se promete en campaña y al final cambia todo su discurso. Claro. Doctor, siguiendo con esta analogía, ojalá tengamos políticos hechos de otras maderas en el futuro. Esto es lo que necesita México. Yo creo que sí, eso tenemos que buscar y tenemos que manejarlo. Y nuestras universidades, pues es lo que tienen que preparar. Buenas maderas para tener buenos representantes en los diferentes puestos. Así es. Doctor, como siempre, un gusto saludarlo y escucharlo. Le mandamos un abrazo. Igualmente, Belén, que